como producto de la alianza entre la Universidad Católica Andrés Bello y la Universidad de Carabobo, y gracias a los profesores Rafael Lara y Ana Karina Fernández que nos están acompañando hoy, a la profe María Angélica Pérez de Ovalle y a mi persona, digamos, ellos nos apoyaron a consolidar esta idea, que es nuestro segundo seminario. Este es un espacio que hemos bautizado con el nombre de Seminarios Web en Ingeniería de Software UCAP-UC, y lo estamos conceptualizando como una oportunidad para, como una oportunidad para comunicar, estudiar, analizar, conversar distintos aspectos que, que nosotros, que se refieren al área de la ingeniería del software, ¿okay? A las buenas prácticas y diversos tópicos relacionados con la ingeniería del software. ¿Okay? Esa es la definición que hemos adoptado de nuestro seminario, que va a estar en constante renovación, por supuesto, como debe ser, ¿no? Hoy en particular, en la próxima lámina, hoy en particular vamos a tratar el tópico del desarrollo de software en computación afectiva. Este término de computación afectiva, que uno se puede decir que es reciente, porque es de los años finales de los años 90, digamos, acuñado por primera vez por la doctora Rosalind Picard de la MIT, la cual forma parte del área de la interacción humano-computador, fundamentalmente, incorporando elementos o técnicas de lo que es la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas o lo que es el machine learning, en dominios diversos, ¿okay? Porque se aplica en dominios diversos, en la salud, en la seguridad, educación, entretenimiento, robótica y marketing, entre otros. De esta manera, digamos, como, vamos a decir, concepción de las creadoras de este seminario, ¿verdad? Nosotros tenemos una visión integradora y un poco la idea es que aunque está en el área de la interacción humano-computador, nosotros desde la ingeniería de software vamos de la mano con el desarrollo de la interacción humano-computador. No es que una primero ni una después, sino pienso que nosotros sentimos que vamos de la mano para lograr realmente el éxito en los proyectos de software. Evidentemente, utilizando las técnicas propias de la computación efectiva, pero que a veces hay técnicas generales en la ingeniería de software que pueden ser utilizadas desde la computación afectiva. Entonces, esa visión es lo que nos permite entonces tratar estos temas dentro de este seminario. En particular, la próxima lámina, en cuanto al agradecimiento del profesor doctor Jesús Joel Rivas, lo que pasa es que nosotros regularmente uno lo llama Joel y por eso cuando ya le colocas el Jesús Joel suena distinto, ¿no? Como realmente lo voy a llamar Joel para sentirme como más en confianza. Joel está aquí, como lo dijo el profesor Rafael, de invitado internacional, porque él vive ahorita en México, estudió y trabaja o está laborando en la planta de investigadores del INAOE, Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica, y bueno, fue amable de compartir con nosotros parte de su experiencia que ha tenido en todos estos últimos años, ¿no? Sin embargo, Joel, ¿verdad? Es un venezolano ejemplar, de verdad que no porque está aquí con nosotros, es realmente una persona ejemplar, egresado de la Universidad Central de Venezuela en el año 1993 y comenzó a trabajar en la Facultad de Ciencias y Tecnología de la Universidad de Carabobo al año siguiente, ¿okay? Al año siguiente de su egreso de la Universidad Central, y fue uno de los profesores pionero en la conformación del departamento actual de computación de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Él junto con los fundadores de la carrera, bueno, permitieron no solamente a los estudiantes iniciar sus carreras, sino a nosotros como los siguientes profesores a continuar su laborioso trabajo, que de verdad admirable porque se trabajaba con los mínimos recursos
y sin embargo daban demasiado los profesores, fueron 4 profesores que acompañaron, o 3 profesores que acompañaron a Joel en esta consolidación del departamento. Bueno, él estuvo con nosotros hasta el año 2013, cuando, bueno, ya se fue al INAOE para realizar su doctorado. Yo considero, sin lugar a dudas, que Joel ha sido uno de los mejores profesores de nuestro departamento. No solo porque, bueno, dominaba excelentemente su área de conocimiento, las matemáticas de la computación desde el inicio, sino también por su amabilidad, sensibilidad, humildad, que lo caracterizan como ser humano y que le permitió dedicarse afectuosamente, entre comillas, puedo decir, de cuerpo y alma, a sus estudiantes en las asignaturas del área de matemáticas discretas, área que era bastante, siempre ha sido bien complicado para nosotros, digamos, para los estudiantes dentro de las áreas computacionales, y bueno, él logró presentárselas de una manera mucho más amigable. ¿Okay? Y como lo conversé con un amigo común, que seguramente nos está escuchando en este momento, Joel hizo como de un padre, para esa actitud del padre con los hijos, de protector, de, digamos, de guía para con esos estudiantes, y así era el trabajo que hacía Joel de día a día con todos esos muchachos de los primeros semestres, dándole ánimo y dándole formación, dándole principios también, aparte de todo lo relacionado con la formación académica, para que ellos estuviesen sólidos y continuaran y finalizaran exitosamente su carrera. Los estudiantes, por supuesto, admiración y respeto con el profesor Joel. Como compañero de trabajo, de igual forma, ¿no? Excelente persona, caracterizado por ser un hombre de fe en Dios, y siempre con su disposición a colaborar y hacer de nuestro departamento el mejor departamento. Actualmente Joel es doctor en ciencias en el área de ciencias de la computación del INAOE en México, como ya lo dije. Obtuvo también el grado de maestría en ciencias de la computación del INAOE. Ha realizado estancias de investigación en Londres, en un laboratorio, en un centro de interacción, bajo una de las mejores doctoras que trabajan en el área de la computación afectiva e interacción humano-computador. Específicamente, ha venido investigando todo lo que es el dominio de la salud, en modelos bayesianos para la clasificación de estados afectivos de pacientes que han sufrido un evento vascular cerebral y que han participado en una plataforma de rehabilitación virtual para tratar de mejorar la movilidad de su brazo. Bueno, bien noble todo ese trabajo. Los resultados de su trabajo han sido publicados en varios artículos de revistas reconocidas de la IEEE y conferencias bien importantes a nivel internacional. Sobre todo él ha trabajado mucho en el Reino Unido. Y bueno, en una de esas conferencias, en la Conferencia Internacional de Computación Afectiva e Interacción Inteligente, fue nominado al mejor artículo de la conferencia. Quienes tenemos el placer de conocer personalmente al doctor Jesús Joel Rivas, comprendemos con el corazón por qué él está investigando en esta área. No solo es por la actualidad del tema, porque evidentemente es un tema que es novedoso y que se quiere aplicar en diversas áreas, sino también por el aporte que puede hacer él con sus productos de investigación a la sociedad. Bueno, nada más y nada menos que a la salud, a personas, a pacientes que tienen afecciones, y que estimularlos a ellos, o sea dándole cómo la tecnología puede mejorar su estado de salud. Sabemos que eso es una misión ejemplar, ¿no? Sin ánimo de entrar en una discusión religiosa y respetando la diversidad de creencias que existen ahorita en el auditorio, ¿verdad, Joel? Ha reconciliado lo que para muchos son dos polos completamente opuestos: la rigurosidad de la ciencia con la creencia en un Dios. Como dice el científico estadounidense Dr. Francis Collins, director del proyecto del genoma humano, a Dios se le puede encontrar en la catedral o en el laboratorio.
Investigando la majestuosa y asombrosa creación de Dios, la ciencia puede en efecto ser un medio para adorar a Dios, reivindicando así la coexistencia armoniosa dentro de una misma persona de las dos perspectivas, la científica y la espiritual. Por último, agradecemos a todos los participantes que están conectados y quienes no pudieron hacerlo. Bueno, también gracias por eso. Les invitamos a seguir atentos con este espacio y el resto de los seminarios que retomaremos en el mes de noviembre. O sea que el tercero va para el mes de noviembre. Aquí, bueno, hay varios temas que vamos a tratar, van a estar súper interesantes sobre calidad del software, sobre familia de software de productos, bueno, entre otros. Bueno, también vamos a dejarlo así en expectativa. Gracias a estos seminarios que se han podido, digamos, consolidar, gracias también al apoyo del profe Rafael, como dijimos, de la profe Ana Karina y de unos técnicos que han estado allí apoyándonos en todas las presentaciones y en toda la organización del evento. Ok, bueno, gracias por esta oportunidad. Dejamos ahora en manos del profesor Joel Rivas. Bueno, aquí están nuestros contactos, el de la profesora María Angélica Pérez de Ovalles y de mi persona, por si tienen alguna inquietud o quieren alguna información con respecto a los seminarios en particular, estamos allí a la disposición. Gracias. Entonces dejamos al profesor Joel Rivas con nosotros. Bueno, buenos días. Espero que estén bien todos. Lo primero que quiero decirles es que, bueno, he tenido algunas oportunidades de ser invitado a dar algunas charlas o conferencias, pero la de hoy para mí es la más especial. La más especial, ¿por qué? Porque tiene que ver con mi país, tiene que ver con Venezuela, tiene que ver con esa gente con la que yo compartí en mis inicios, y el hecho de también de retribuir al país parte del apoyo que me ha dado, ¿no? Vine a hacer un doctorado y, bueno, lamentablemente luego no pude regresar. La idea original era regresar y poder vaciar allá en Venezuela las oportunidades que Dios me ha dado de aprendizaje, de entender cosas que pueden ser muy útiles para el país y para la formación de cada uno de las personas de allá, pues de los estudiantes y de los profesores, colegas. En ese sentido, entonces les digo que de verdad le pido a Dios que bendiga a cada uno de los que están conectados y que puedan disfrutar en la medida de lo posible la presentación que se les va a dar ahorita sobre este tema de computación afectiva. No sé si se está viendo la presentación, creo que no, ¿verdad? ¿Se está viendo? Ahorita no, profe. No, no se está viendo. Ah, déjame ver qué hago, no sé. Déjame salirme. ¿Ahora? ¿Se está viendo, no? Aún no, yo. Ay, ya, déjame ver. No sé qué está pasando. Ok, me voy a meter aquí, déjame ver. ¿Ahora? Ahora sí está arrancando. Sí. Estamos viendo. Perfecto. Perfecto. Bueno, entonces, lo que les voy a hablar ahorita es algo que realmente me apasiona mucho. ¿Se ve ya en modo presentación? No. No. No, Todavía. no. Ahora Sí. Perfecto. Esta área realmente yo entré en contacto con ella fue por el hecho de que cuando se propuso primeramente la tesis de maestría aquí en Illinois, me hablaron realmente no tanto de la computación afectiva, no fue lo que me llamó la atención inicialmente, sino el hecho de poder hacer una tesis donde se involucrara la inteligencia artificial, el aprendizaje de máquinas y los juegos de computadoras. Y además esto enmarcado en el aspecto de poder ayudar a pacientes que han sufrido un evento vascular cerebral, lo cual me fascinaba porque era una manera de tenderle la mano a personas que tienen una necesidad, y más en el área en la que uno puede estar, en este caso la computación,
poder dar alguna pequeña solución o un grano de arena para que este tipo de personas puedan tener un mejor nivel de vida. Entonces, bueno, esta tesis involucraba esos dos elementos, me llamaron mucho la atención, ¿verdad? Como ya les dije, el aprendizaje de máquina y los juegos de computadora. Imagínense combinar juegos de computadora con inteligencia artificial, pero la otra componente era la computación afectiva, y poco a poco entonces pude ir aprendiendo de qué trata, y de verdad es fascinante lo que se puede hacer desde el punto de vista también de poder ayudar no solamente a pacientes, sino a muchas personas a través de la tecnología, con sistemas que puedan tratar de reconocer su estado emocional o afectivo y que puedan responder de manera empática. Entonces, a continuación les voy a mostrar el contenido de lo que vamos a hablar hoy. El tiempo, por supuesto, es limitado, no podemos entrar en muchos detalles, pero les voy a tratar de dar un abreboca para entender qué es la computación afectiva. Bueno, por lo tanto, vamos a ver cómo definirla y algunas aplicaciones a las cuales quiero que presten atención. Van a ver unos videos donde yo creo que ya con ver esos videos a grandes rasgos van a entender de qué trata el área. Un problema fundamental, cómo representamos las emociones, después cómo las reconocemos, ya de manera general los estados afectivos, y vamos a ver un caso de estudio que prácticamente es mi trabajo de investigación, con pacientes que han sufrido un infarto cerebral, y modelos computacionales que hemos inventado, desarrollado, clasificadores de aprendizaje de máquinas, como parte de la investigación. Finalmente vamos a hablar de una tesis de maestría que estoy ahorita co-dirigiendo, donde se está tratando de desarrollar un avatar afectivo. Bueno, a grandes rasgos. Entonces vamos a entrar, ¿qué es la computación afectiva? ¿O qué tiene que ver esto? Y para poder abordar esto, primeramente tenemos que considerar o reconocer que los seres humanos, dentro de nuestras características, uno de los elementos fundamentales o digamos que nos caracteriza, que nos representa, son las emociones. Y tanto así el hecho de que las redes sociales las utilizamos y ya no nos conformamos solamente con escribir un texto. Por ejemplo, si usamos WhatsApp, tenemos la tendencia para reafirmar o enfatizar lo que queremos decir, el hecho de utilizar los emoticones, ¿no? Como una forma de expresarlo. Pero también lo vemos en Facebook. En este caso, el Facebook nos permite, cuando vemos un contenido, la posibilidad de decir si me gusta, no me gusta, me encanta, me importa, ¿no? Entonces allí estamos expresando emociones. Eso es algo inherente en los seres humanos, y obviamente en una familia, la interacción, se habla mucho de la comunicación y también el hecho de poderle decir buenas palabras a nuestros integrantes, ¿no? En estos, bueno, el otro aspecto también, otro ejemplo que tengo aquí es el de Grammarly. Los que hayan usado Grammarly saben que, bueno, esto me permite revisar la gramática del inglés de lo que estoy escribiendo. Y en este caso, lo que yo haya escrito, el sistema es capaz de darme observaciones para ver si suena amigable, si es confidente, o sea, también dar indicativos de los elementos afectivos que puedan estar involucrados en ese texto que hemos escrito. Ahora, en estos tres ejemplos que les estoy dando, los dos primeros se diferencian del último en que en WhatsApp y en Facebook somos nosotros los seres humanos los que tomamos la decisión de escoger o indicar, expresar aquello que estamos sintiendo y que queremos exteriorizar. Pero en el caso de Grammarly, esto va un poco más allá, porque ahora es que después que yo escribí el texto, el sistema es capaz de analizar las palabras, el contenido semántico que está ahí involucrado y tratar de reconocer, el sistema reconozca en qué tono afectivo estoy escribiendo. Entonces, el caso de Grammarly va un poco más allá, ya no es el ser humano, sino es el sistema computacional. Y entonces esto se acerca un poco a lo que tiene que ver la computación afectiva. Vamos a tratar de definir la computación afectiva. Primeramente, bueno, está enmarcada en computación, en lo que es la disciplina de interacción humano-computador, pero yo diría que eso va más allá, o sea, es algo más complejo. Y yo doy mi definición personal, que es la posibilidad de
unir la ciencia del comportamiento humano con la ciencia de la computación en el aspecto de la inteligencia artificial. O sea, hacemos esta sinergia entre estas dos áreas y tratamos de obtener un producto, que en este caso es eso, la computación afectiva. Y si lo vemos ya como una definición plasmada en una oración, en un párrafo, podríamos decir que este es un área de investigación que trata de desarrollar soluciones para los sistemas computacionales. Cuando digo sistemas computacionales, esto involucra no solamente un computador, esto involucra también un robot, involucra un celular, o sea, cualquier sistema computacional. ¿Y qué es lo que es la habilidad que se le quiere dar a estos sistemas? Bueno, la posibilidad de que puedan reconocer, interpretar y procesar estados afectivos humanos. Y ya veremos que ahora se está yendo un poco más allá, no solamente humanos, también de seres vivos. Pues. Y responder de manera consecuente a este reconocimiento, simulando estados afectivos y tratando de que se genere lo que nosotros llamamos empatía. O sea, que la persona se sienta cómoda, agradada al interactuar con el computador, entendiendo que el computador reconoce cómo se siente hasta cierto punto. Y bueno, entonces hay digamos, dos o tres componentes fundamentales. Si lo vemos desde el punto de vista de ingeniería del software, tengo procesos de reconocimiento, interpretación y procesamiento. Vamos a ver esto todo como un solo componente, un componente muy complejo, porque al abrir la ventana o entrar por la puerta de cada uno de estos elementos es prácticamente una subárea de investigación. Reconocer estados afectivos o emociones es algo muy complejo, precisamente por eso existe desde el punto de vista social o humano lo que es la psicología, ¿no? Tratar de entender todos estos elementos. Y el otro componente sería la simulación. ¿Cómo hacemos para simular, para que sea creíble, por ejemplo, un robot que nos hable o un avatar que aparezca en el computador, podamos sentirnos atraídos e involucrados y creernos que realmente nos está expresando una emoción? Entonces aquí tenemos esos dos grandes bloques o componentes de software y que además ellos interactúan entre sí porque, por ejemplo, una vez que yo reconozco, interpreto, un computador, por ejemplo, reconoce e interpreta, después que ya sepa cómo se siente la persona, ahora va a simular o dar la respuesta. Y para hacer esto, bueno, existen muchos elementos que podemos usar. El más básico que se ha empleado ha sido el de las expresiones faciales. Bueno, hay estereotipos de que si uno está haciendo así, está feliz, o si uno está así, está muy molesto. Entonces las expresiones faciales ha sido algo que se ha utilizado ampliamente. Pero no solamente allí, de hecho hay una investigadora que cuestiona las expresiones faciales porque efectivamente nosotros podemos estar mintiendo con una expresión facial y realmente lo que estamos expresando con la cara no es lo que estamos sintiendo. Entonces podemos involucrar el ritmo cardíaco, podemos involucrar la sudoración de las manos en el caso de que estemos ansiosos, etc. Y desde el punto de vista de la simulación, entonces el sistema a través, bueno, generalmente se ha usado también las expresiones faciales, pueda emitir la emoción. En el fondo, todo esto tiene que ver también con un sueño de la inteligencia artificial, el sueño de que los robots o los sistemas puedan parecerse a un ser humano y pueda la gente conectarse con ellos, sentir empatía y haber una comunicación más efectiva. Entre las aplicaciones, bueno, son diversas. O sea, tenemos en la parte de la salud, la educación, como por ejemplo tutores inteligentes, pero ya no solamente tutores inteligentes que te digan qué puedes hacer, sino también el hecho de que, sabiendo cómo te sientes, por ejemplo, un estudiante está frustrado, no puede hacer un ejercicio, entonces simplemente con decirle palabras ánimo, no, tranquilo, no decaigas, vamos a ver qué otra herramienta te puedo dar, y a lo mejor le da un enlace de internet donde ese mismo tema que le está tratando se puede entender mejor. Entonces eso puede ayudar mucho a que el estudiante vaya más allá y aprenda, ¿no? Ahí tendríamos entonces los tutores inteligentes. Tenemos en los call centers, o sea, las llamadas telefónicas, primeramente pueden pasar por un bot y entonces viendo cómo se siente la persona y queriendo entrar en más detalle, entonces transfiere
a un ser humano. Los robots y los agentes animados, la seguridad conducir, la seguridad y defensa en un aeropuerto, tratando de ver cómo se siente, si alguien está muy ansioso, qué estará pasando allí. Ahorita les voy a mostrar ahora 2 videos. Por favor, presten mucha atención a lo que se muestra aquí. Estas son 2 aplicaciones. Una está enmarcada en la parte de autos, o de autos de seguridad, y la otra está enmarcada en la salud. Entonces les voy a mostrar el primero. Se llama, esta es una prueba que está haciendo la compañía de automóviles Mazda, y se llama de Mazda Emotional Text Drive. Es increíble, varias compañías de autos están ahorita invirtiendo mucho dinero porque ellos quieren ya que los autos puedan ser capaces de reconocer en los estados afectivos tanto del chofer como de los miembros o personas que estén, de la familia que estén dentro del mismo auto. Y es una de las tecnologías que se va digamos, se va a poner al mercado próximamente. Entonces vamos a ver el video. ¿Se escucha? Bueno, ahí notamos que como parte de estas investigaciones, en este caso de Mazda, en el vehículo se incorporaron cámaras para registrar las expresiones faciales, también a través del ¿cómo se llama?, el cinturón de seguridad. Se puede tratar de visualizar el ritmo respiratorio de la persona, también la conductancia dérmica, el iris del ojo también expresa. Es impresionante, nuestro cuerpo, aunque a veces no nos damos cuenta, expresa mucho las emociones que podamos estar viviendo. El otro ejemplo es que me encanta mucho porque, bueno, tiene que ver con la salud y además tiene una componente social muy alta y tiene que ver con un hospital, el Hospital Oncológico de Barcelona, España, donde, aquí creo que Hyundai, algo así. La compañía automotriz creó un pequeño vehículo donde se pueden montar los pacientes que van a ir a hacer la quimioterapia o que van a ser atendidos. Esto es un drama social muy grande, o sea, tener un niño en un hospital porque tiene cáncer puede ser algo muy doloroso, ¿no? Entonces, tratando de mitigar un poco de toda esa situación tan dura, se crea este dispositivo y aquí vamos a ver ahora no solamente tratar de reconocer las emociones del niño, sino también vamos a ver un pequeño avatar que trata de simular emociones. Entonces prestemos atención a este video. Doctor Beltrán, activa el quirófano 3, por favor.
Si no te apetece, no vamos al tratamiento aún. Puedes jugar ahora con el coche y cuando te encuentres mejor vamos. Este coche ayuda a curar a los nenes y a las nenas. Y me está diciendo que quiere jugar contigo. ¿Qué te parece? ¿Vamos a jugar? ¿Sí? Ven, te ayudo. Hola, amiga. ¿Cómo estás hoy? ¿Quieres ir a dar una vuelta? ¿Qué tal si probamos las respiraciones mágicas? Te ayudaré. Inspiramos y expiramos. Inspiramos y expiramos. Huele como a caramelo, ¿verdad? Inspiremos y expiremos juntos. Vamos a dar una vuelta con música. A ver cómo eres de valiente. Veo que te sientes mejor. Pulsa el botón y verás qué pasa luego. Te encuentras mal porque tus células no están bien. El doctor te va a pinchar células buenas para luchar contra las malas. Cuando tengas las células buenas en tu cuerpo, hará que las malas se vayan corriendo. Será menos de 1 minuto. Solo un pinchazo. Eres valiente y puedes aguantarlo, ¿verdad? Sí, sé que puedo. ¡Vale! ¡Te noto súper valiente! Vamos a soplar. A ver qué magia puedes hacer. Déjame hacerte una foto, valiente. Sonríe. 1, 2, 3. Doctor Beltrán, acuda al quirófano 3, por favor. ¡Hey, amiga! ¿Cómo estás ahora? Vale, vamos a la consulta. ¡Allá vamos! Bueno, esta aplicación de verdad que es fascinante, ¿no? El trabajo que se realiza aquí. Aquí vimos los dos componentes, grandes componentes del software, o sea, vimos la parte del reconocimiento de emociones, donde no solamente es la expresión facial, sino también se involucró el ritmo cardíaco con la cinturón de seguridad que tenía la niña y que se iba inflando a medida que la niña respiraba. Y eso por esa parte. Y del otro lado vimos a un pequeño muñeco que salía en la pantalla del vehículo, del carro,
que es una especie de avatar afectivo. Fíjense que dependiendo de cómo ella se siente, el avatar le estaba diciendo a la niña que debería hacer, ánimo, tranquila, vamos, respira. Esto me hizo recordar también lo que es el cine 4DX. En el cine, más en el cine se usa mucho porque las películas, los contenidos de entretenimiento tienden a expresar emociones. Y entonces aquí las sillas se mueven, puede haber olores, se generan olores en la sala de cine, y pueden inclusive caer burbujas. Como una película de Mary Poppins, había una parte donde bañaban a los niños y salían burbujas en la sala. Entonces, bueno, este tipo de cosas pueden ser muy útiles para pacientes, para en este caso estos niños. Yo he trabajado más con pacientes que han sufrido un evento vascular cerebral. Voy a tratar de apurarme porque se va yendo el tiempo. Entonces ahora vamos a entrar en detalle un poco más o entender cómo podríamos representar las emociones. ¿En qué manera? ¿Qué ha hecho esta área de investigación para tratar de lograrlo? Bueno, hay dos enfoques principales. Está la parte de hacerlo de manera discreta, con una categorización semántica. Y entonces está el doctor Ekman, que ha tenido varios trabajos. Él en realidad es de la psicología. Y entonces fue a Nueva Guinea y en una aldea que tiene poco contacto con el lector, le mostró a varios de las personas de otras culturas y se dio cuenta que eran capaces de reconocer 6 emociones básicas, y por eso se ha acuñado este conocimiento de que existen 6 emociones fundamentales, que son felicidad, tristeza, miedo, rabia, sorpresa y repulsión o asco. Claro, aquí la gente de comportamiento humano, de psicología, tienen sus debates, hay unos que no están de acuerdo, otros que sí, pero en líneas generales se ha aceptado que está. Y esto nos lleva a recordar una película de Disney que se llama Intensamente en español, Inside Out, Side en inglés, donde trataron de representar estas emociones. No representaron las 6 para que no fuera tan complejo, quitaron sorpresa, pero las otras 5 sí estaban allí representadas. De hecho, esta película, yo diría que no es tanto, sí para niños, los niños la disfrutan, pero esto tiene un componente psicológico profundo. A veces pasa de hecho, entran al cuarto de lo abstracto, entonces es muy, muy interesante, ¿no? Esas son las emociones básicas, pero también tenemos emociones mucho más complejas, como desesperación, ansiedad, frustración. Y aquí también ha habido un debate porque se dice que estas pueden ser mezclas de las básicas, pero también no hay, o sea, digamos, hasta el momento no hay un acuerdo total. Es complicado, ¿no? Pero lo que sí estamos claros es que obviamente estas son mucho más complejas. La ansiedad involucra un componente de miedo, un componente de desesperación, etcétera, ¿no? Y puede llegar inclusive a generar rabia, o sea, ira. Y al momento de, en el computador, tratar de representar esto, se puede hacer de dos maneras, o de forma binaria, o sea, que si está o no está presente la emoción, con 0, 1 o con menos 1, 1. Y ha habido también otras propuestas donde se estudia la intensidad, o sea, qué tan ansioso estoy. Entonces voy en una escala normalizada de 0 a 1. Si tengo 0.8 sería que tengo una ansiedad más o menos alta del 80%. El otro modelo que existe tiene que ver ahora con la parte continua. Entonces se ha propuesto que podemos tener un sistema de ejes cartesianos donde por el eje de las X tenemos la valencia, y entonces la emoción puede estar en cualquier punto de esto, desde negativo a positivo. Y esto quiere decir que mientras más a la izquierda esté la emoción, el punto de la emoción es más desagradable o más negativa. Y por el eje de las Y tenemos la activación, que tiene que ver con el hecho de que la emoción me haga sentir adormecido o muy agitado, muy, muy, muy activo. Y en este círculo, el modelo circunflejo de Russell, fue también del área de la psicología, el que propuso este modelo. Tenemos ubicadas varias de las emociones. Aquí tenemos los cuadrantes, el 1, 2, 3 y 4. Entonces, por supuesto, una emoción que esté en el cuadrante 4 sería una emoción que es agradable, pero es tranquila. Puede ser, por ejemplo, como la persona que vemos allí abajo está relajada.
Y una persona, y digamos, una emoción que esté en el componente 2 es muy agitada y molesta, o sea, puede ser inclusive si llega por aquí arriba como ira, rabia, ¿no? Esta ha sido otra propuesta que se ha planteado. Existen muchos modelos. Al modelo anterior se le agrega un tercer eje, el eje de la dominancia, que tiene que ver mucho con la conciencia que yo tengo de la emoción. Cuando es negativa soy menos consciente de que la estoy percibiendo y que la puedo controlar menos, y cuando estoy en positivo tengo mayor dominio de esa emoción. Pero existen muchísimos otros modelos para tratar de representar las emociones. Ahora, una vez que ya tenemos las emociones representadas, y me faltaba decir otro aspecto, en el área del desarrollo de software, entonces obviamente hay que tomar decisiones, porque habría que ver si lo quiero hacer binario de manera continua, intensa, las clases que debo desarrollar y cómo estas clases van a interactuar con los modelos computacionales que van a desarrollar, que van a hacer el reconocimiento, que es lo que viene en el punto siguiente. Entonces, el reconocimiento, bueno, necesita un conjunto de entradas, debe haber un proceso, la clásica caja negra, y tengo que generar la salida. La salida es qué emociones fueron detectadas en términos de esas entradas. Y bueno, la idea es, si yo tengo aquí una persona interactuando con un computador, entonces lo que habría que hacer es generar una capa intermedia que va a estar obviamente en el computador, pero lo representamos de esta manera, que utilice algunos elementos para tratar de saber cuáles son las entradas y reconocer el estado afectivo. Ya vimos el ritmo cardíaco, la sudoración, la piel, la conductancia dérmica, ya vimos lo de los ojos. Algo que no hemos hablado ahorita es del cerebro. También podemos utilizar encefalogramas y una técnica que se llama NIRS o FENIRS, midiendo los voltajes que se producen en el cerebro. También podemos intentar reconocer emociones. Y una vez que ya se sepa cuál es, entonces entregarle a otras aplicaciones dentro del sistema computacional qué emociones reconoció, y bueno, tomar luego las aplicaciones, las decisiones cónsonas para tratar de generar una interacción humano-computador empática. En esta caja del medio, entonces hay que crear modelos computacionales, ¿verdad?, que tomen en cuenta entonces el registro de las señales, tomando en cuenta todos los sensores que más o menos les hablé, y pueden haber muchos otros. Pero un problema fundamental aquí es la sincronización, porque cada uno de estos sensores va a su ritmo, o sea, tiene su tasa de muestreo, y entonces yo necesito, o el sistema computacional necesita, en un instante de tiempo saber cuál es el valor que corresponde a las señales del encefalograma con la señal del ritmo cardíaco. Hay un problema aquí bastante importante, que es resolver la sincronización de todos estos sensores. Y después que ya tengo las señales preprocesadas, limpias, organizadas de manera precisa o como convenga, entonces hacemos pasar esto generalmente por sistemas de aprendizaje de máquinas de inteligencia artificial, para que reconozca o que diga de su opinión sobre cuáles son los estados afectivos, y eso es lo que se entrega entonces al computador. Bueno, ahora sí les voy a hablar del caso de estudio. En nuestro caso, esta caja negra, creamos un modelo que llamamos fusión tardía usando Semina y Bayes, y creamos también un modelo de cadena de clasificadores circular. Ahorita vamos a ver algunas láminas donde las fotos, las imágenes van a tener términos en inglés, me disculpan, lo que pasa es que por la rapidez para poderlas tener aquí en la presentación. Primeramente habría que hablar de las enfermedades vasculares cerebrales. ¿En qué consiste esto? Bueno, todos lo conocemos, que es un infarto cerebral. Existen de dos tipos. Está por una obstrucción de un vaso sanguíneo cerebral o por una ruptura. En el caso de la obstrucción es un evento vascular cerebral isquémico, y en el caso de la ruptura es hemorrágico. Y lo que ocurre con esto es que los pacientes que logren sobrevivir a este evento vascular generalmente quedan con secuelas, tienen inmovilidad de algunos de sus miembros superiores, un brazo o una pierna, lo que a veces hemos denominado hemiplegia
sea, pueden tener la mitad del cuerpo dormido. Lo impresionante es que no es que está dormido, realmente el cuerpo funciona muy bien, o sea, los músculos, todo está perfecto, pero no reciben la señal del cerebro que corresponde, y estos pacientes pueden pasar por procesos de rehabilitación, donde el cerebro tiene algo maravilloso, que aunque se dañe una zona del cerebro, las funciones que estaba realizando esa área pueden ser ubicadas en otro lugar, con lo que se llama la plasticidad cerebral. Y eso es lo que se logra con las terapias de rehabilitación. Nosotros nos hemos enfocado más que todo en los miembros superiores, tratar de ayudar a los pacientes para que recuperen su movilidad y en definitiva la calidad de vida, porque este tipo de pacientes, además de pasar por la frustración o el dolor, ellos pasan por un duelo, o sea, han perdido la movilidad en un brazo, etc. Además de pasar por ese duelo, entonces también sentir que son inútiles, que tiene la gente que hacerles todo. No, hay que ayudarlos, ellos sí pueden, y aquí hay mucho que tiene que ver mucho la psicología y el ánimo, tratar de animar a esos pacientes. Algunas estadísticas que tenemos, bueno, la Organización Mundial de la Salud habla de aproximadamente 15 millones de personas en el mundo sufren evento vascular cerebral. En el caso de México son 151.000 aproximadamente. Venezuela no me dio tiempo de buscar las estadísticas, ¿no? Y allá va. Okay. No se mueve, ok. En el laboratorio de aquí de Linao, en el laboratorio de medicina y comportamiento humano, se ha creado una manija que tiene unos sensores y que son los que debe mover el paciente para interactuar con la plataforma de rehabilitación virtual. Esta plataforma de rehabilitación virtual contiene juegos de computadora, y la idea es que el paciente haga los ejercicios de manera disfrazada a través de los juegos de la computadora, para que no se le haga tedioso y que más bien haya motivación. Uno de las grandes dificultades en las terapias de rehabilitación es el abandono. Los pacientes se cansan, ya no quieren seguirlo haciendo. O sea, digo, cuando lo hacen desde el punto de vista de la terapia ocupacional, que tienen que ir a un hospital, a una clínica, entonces si son de escasos recursos, no tienen a alguien que los lleve, o ya se fastidian, no quieren ir. Esta solución o esta propuesta de una plataforma de rehabilitación virtual, la idea es que la pueda tener en su casa, y él pueda hacer sus ejercicios tranquilamente en su casa, utilizando el sistema computacional. En nuestro caso, después de entrevistas con psiquiatras, psicólogos, terapeutas y por supuesto una experta en computación afectiva también de Londres, llegamos a la conclusión de que los estados afectivos que más son importantes, fundamentales para este tipo de pacientes, son los 4 que están ahí representados: cansancio, ansiedad, dolor y motivación o enganche, ¿no? que se mantenga enganchado. Los 3 primeros son negativos. Hay que tratar de que el sistema ante esta situación, por ejemplo, baje el nivel de dificultad de los juegos. Y bueno, posteriormente con esta tesis de maestría que se está ahorita desarrollando, puede haber un avatar que le dé algunos consejos para que el paciente no decaiga. Y el estado afectivo de motivación es el que deseamos, o enganche, que se mantenga enganchado y que mientras más quiera lograr los objetivos del juego, más hace repetitivamente el ejercicio, y el cerebro va mejorando la plasticidad, y sus funciones de movimiento de la mano puedan ser mejoradas. En el aspecto, entonces, ya hablando de caja negra, las entradas para este caso de estudio son el movimiento de la mano, porque claro, es el miembro superior lo que yo quiero evaluar. Entonces el movimiento de la mano, la presión de los dedos. A un paciente que sufre de este tipo de cosas le cuesta mucho mover los dedos. Es impresionante, entonces sí. Y hemos incluido también las expresiones faciales. Esas serían las entradas. Hay que generar un conjunto de vectores que entren en esta caja negra, y la salida, bueno, son los estados afectivos que ya hablamos. En este caso la representación es binaria, si está o no está cada uno de estos estados afectivos. Y aquí adentro hay varias maneras de hacerlo. Entonces, en la literatura, en el estado del arte, tenemos una propuesta que se llama el Binary Relevance, o relevancia binaria, que es que podemos tener clasificadores independientes para cada uno de los estados afectivos. Es decir, todos ellos reciben las mismas entradas, ojo. O sea, movimiento de mano, presión de dedo y expresión facial en el instante de tiempo.
lo reciben, pero son independientes. Ellos no se comunican y cada uno de ellos determina si está o no está presente el estado afectivo. Esa es relevancia binaria. Otra propuesta de la literatura está los clasificadores encadenados. En el caso de los clasificadores encadenados, la idea es que podemos tratar de aprovechar en qué forma hay una correlación entre los estados afectivos y esto mejorar el nivel de clasificación. Porque si una persona, por ejemplo, está ansiosa, el clasificador de dolor estaría recibiendo la información de que está ansiosa, pero también reciben, o sea, ellos reciben la información de todos los clasificadores que están antes de él. En el caso de dolor, recibe ansiedad y cansancio. Y entonces esta información le puede ayudar a ver si puede determinar que el paciente tiene dolor. El último clasificador es el más beneficiado porque recibe la información de todos los anteriores. Esto tiene una desventaja. La desventaja es que el clasificador que está de primero, digamos, no tiene información adicional, él solito tiene que lidiar con esto, ¿no? Y entonces ahí es donde vino nuestra propuesta. Nuestra propuesta es que podemos tratar de hacerlo circular, de manera que todos los clasificadores al final le dan al primero y esto circula de manera circular, da vueltas pues, varias veces hasta que converge. Y de esta manera el primer clasificador se ve beneficiado. Este tipo de clasificadores es llamado multietiqueta. Multietiqueta porque generalmente clasificamos uno, siempre se clasifica que está presente uno solo. Por ejemplo, nada más está cansado. Esa es la clasificación clásica, la que siempre, histórica. Aquí no, aquí podemos tener dos al mismo tiempo. Una persona puede estar al mismo tiempo, puede tener dolor y cansancio. Entonces, el hecho de hacerlo circular, como veremos posteriormente, puede ser muy beneficioso. Vamos a dar un rápido repaso a la plataforma de rehabilitación virtual para que entiendan de qué manera está esto enmarcado. Entonces, aquí tenemos el Gesture Therapy, se llama así, Gesture Therapy o terapia de gestos. Involucra 5 componentes. La parte física, que es el computador, un computador de bajo rendimiento, o sea, no es muy exigente, por eso es que puede ser usado en la casa, pero es importante que ese computador tenga una cámara web para poder detectar la bola que tiene la manija y poder mover el avatar que está dentro del juego. Entonces, el computador, la cámara web y el gripper o la manija. Esos son los componentes físicos. Después tenemos la parte del sistema de rastreo. Bueno, sí, a través de la cámara web podemos ver dónde está la bola. Fíjense que la manija tiene arriba un color característico en esa pelota para que sea llamativo, para que el sistema de rastreo visual, aquí hay procesamiento de imágenes, pueda identificar en qué lugar está la manija. Pero también aquí esto involucra la presión de los dedos. La manija está conectada mediante USB con el computador y se registra cada vez por qué tanta presión está ejerciendo el paciente. Y en el juego hay juegos que involucran el uso de la presión. Por ejemplo, un insecticida, que si uno aprieta, entonces la botella suelta el líquido para matar insectos. La otra componente es el ambiente simulado. Bueno, aquí es la parte, el corazón del sistema. Aquí están todos los juegos de computadora con diferentes niveles bueno, cada uno tiene sus niveles de dificultad, pero digo, cada juego en particular tiene un objetivo. Entonces podemos empezar por juegos más sencillos a juegos más complejos. El del detector de compensación del tronco, porque estos pacientes a veces se ayudan con el mismo cuerpo, y eso no es la idea, porque entonces no están moviendo el brazo. El sistema del Gesture Therapy puede detectar eso y hacer una alarma y decirle al paciente, no, separa tu brazo y trata de hacerlo con la mano. Y por último tenemos el sistema de adaptación. Aquí es donde está la inteligencia artificial y aquí es donde se involucra en el reconocimiento de estados afectivos. El sistema también tiene la parte del rendimiento, el rendimiento del paciente. Esto es qué tan efectivo o qué tan rápido llega a los objetivos y si lo hace de una manera lineal. Estos pacientes les tiembla mucho la mano, entonces mientras más lineal lo puedan hacer es lo ideal. Esto ha sido publicado, bueno, los que quieran más detalle, ahí está la información. En función de esto, de tratar de añadir los sistemas, la computación afectiva al Gesture Therapy,
Entonces, la propuesta esta de los clasificadores circulares, la cadena de clasificador circular, entendemos que hay emociones que se pueden dar en conjunto. Ellas no se dan solas, o sea, una persona puede estar al mismo tiempo relajado, calmado, triste, pero también hay situaciones de exclusión mutua. Es muy poco probable que esté relajado y molesto a la vez, ¿verdad? Si consideramos estas relaciones de codependencia entre los estados afectivos, los sistemas de reconocimiento, los sistemas computacionales de reconocimiento pueden hacer un mejor trabajo. Entonces, en estos clasificadores la idea es esa, aprovechar las relaciones de dependencia para tener un mejor nivel de reconocimiento y competir contra la relevancia binaria y contra la otra propuesta del estado del arte, que eran las cadenas de clasificación. Para esto entonces usamos un conjunto de datos. Esto fue fascinante, poder ir al Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de Ciudad de México y estar allá con los terapeutas y ver cuándo se reciben a los pacientes. Ellos llenan una hoja de consentimiento donde sí están de acuerdo en proveer sus datos para que sean considerados en esta investigación. Y bueno, al principio tuvimos 5 pacientes, ahí están los datos de ellos. Y como les dije, se registraba la presión de los dedos, el movimiento de la mano y las expresiones faciales. Ahora, el problema que surge aquí luego es cómo etiquetamos. Etiquetamos, quiero decir que para cada valor de presión de dedos, movimiento de la mano y expresión facial, ¿cómo decimos qué emoción tiene en ese momento el paciente? Se grababa un video mientras participaban en las terapias, y luego estos videos se les mostraban a un conjunto de psiquiatras, tenía que reunirme con ellos. Ellos analizaban los videos y iban marcando por zonas del video si estaban presentes o no estos 4 estados afectivos: cansancio, ansiedad, dolor y motivación. Esto no entra en mucho detalle, sé que es bastante densa esta lámina, pero bueno, para que entienda, o sea, para que se vea cómo se hizo el tratamiento, una vez teniendo los datos, se requería generar lo que se llaman vectores de atributos, que son esas entradas que se le va a dar desde luego a los clasificadores. Entonces se movieron ventanas, una ventana, o sea, un vector de X tamaño, siempre de tamaño impar, para que cuando yo esté parado en la serie de tiempo, por ejemplo, la serie de tiempo de presión de los dedos, tenga un punto central y pueda calcular para ese punto central valores. Por ejemplo, el promedio en la presión de los dedos, el promedio de la presión, la velocidad de la presión, la aceleración. Y en las expresiones faciales utilizamos un sistema donde se ubican los ojos, la boca y las cejas, y se hacen ciertos cálculos geométricos, ángulo de las cejas, qué tanto tiene abiertos los ojos, la boca, y se calculan entonces los valores para generar los vectores. Y en cuanto a las emociones, los estados afectivos, en este caso con el sí o no de las etiquetas que dieron los psiquiatras, entonces también se hacía correr paralelamente, todo esto de manera sincronizada, todos estos vectores. Un vector que iba en el punto sincronizado, como ya dije, equivalente a la presión de los dedos, movimiento de mano y presión facial, se calculaba la mayoría, o sea, en la ventana, si hay más de que sí está presente, en este caso, motivación, entonces se le coloca 1. Si lo que está más presente es -1, se coloca el otro. De esa manera se lograba el etiquetado. Vamos ahora a lo que tiene que ver con la clasificación. Entonces aquí utilizamos, desde el punto de vista bayesiano, lo que se llaman los clasificadores, los clasificadores básicos. El más básico, y que es uno de los clasificadores que consumen menos en memoria, consume menos en procesamiento del CPU, es el Naive-Bayes, clasificador Naive-Bayes. Esto lo que quiere decir es que si aquí en estas entradas tengo el promedio de la presión de los dedos, lo que vimos anteriormente, los valores de esos vectores. Y ahí, entonces él hace aquí unos cálculos utilizando la regla de Bayes, etc. Y aquí al final dice si está o no está el estado afectivo que esté en consideración. Un clasificador posterior, bueno, aquí desde el punto de vista de desarrollo de software, bueno, aquí tendríamos una clase, la clase Naive-Bayes, que involucraría entonces métodos para recibir
los atributos y generar la salida, crear la cantidad de atributos, etc. Otro clasificador básico, pero que es un poquito más avanzado, es el que se llama Seminai-Bayes. En el Seminai-Bayes lo que decimos es que algunos atributos podrían no estar contribuyendo a la clasificación, entonces se pueden eliminar, o otros atributos se pueden juntar porque son dependientes dada la clase. Y entonces este es el que llamamos Seminai-Bayes. Este también es una clase, y es la clase núcleo, el corazón de nuestra propuesta. Porque ya teniendo esto, entonces tenemos tantos clasificadores Seminai-Bayes como ventanas de clasificación usemos. Nosotros no usamos una sola ventana, sino usamos 5 ventanas concéntricas desde tamaño 3 hasta tamaño 11. Y entonces por cada una de esas ventanas tengo un clasificador Seminai-Bayes, cada uno independientemente tratando de detectar si está o no presente la emoción que estoy considerando. Ellos dan su respuesta y tengo que hacer una fusión. Entonces esto se integra en un modelo que llamamos de multiresolución, donde los resultados que cada uno de ellos lo dé, hay un módulo que decide definitivamente si está o no está la emoción. Originalmente se hacía con voto mayoritario, pero después se usó también otro clasificador Seminai-Bayes para dar la respuesta. Y las entradas, como les digo, entonces aquí como son continuos, se hizo pasar por un proceso de discretización, porque estos clasificadores utilizan valores categóricos. No se vayan a asustar, yo sé que esto tiene muchos elementos, muchas cajas. Esto que está aquí es lo que representaría la arquitectura del software que voy a desarrollar, la arquitectura en cuanto a este segundo clasificador, que es un poco más complejo, el de multiresolución. Nótese que tengo tantos clasificadores de multiresolución como modalidades de entrada. Me refiero, uno para la presión de los dedos, uno para el movimiento de las manos y otro para las expresiones faciales. Este que está aquí lo tengo por cada uno. Pero luego tengo que hacer otra fusión. Esta fusión es de mayor nivel porque ya sabiendo si está o no está la emoción, pero por sensor, ¿verdad? Ahora tengo que decidir si está o no presente la emoción. Entonces este clasificador de fusión usando Seminai-Bayes. El clasificador aquí también es un Seminai-Bayes. Ahí está también la referencia si quieren entrar en más detalle de cómo funciona esto. Y ahora sí llegamos a la etapa final. La etapa final, ya yo la había explicado un poco antes, tenemos el clasificador de relevancia binaria, el cual tenemos que comparar con el de cadena, que también es de la literatura, y por último tenemos que compararlo con nuestra propuesta. Integrando todo esto en un solo modelo, una sola arquitectura, sería algo como esto, que es verdad, se ve complejo. De hecho, esto me hace recordar a las redes neuronales, ¿no? Porque pareciera que fuera así, o sea, tengo como si tuviera neuronas de entrada y una salida, pero esto no es redes neuronales. Aquí estamos usando Seminai-Bayes, ¿no? A pesar de que se ve complejo, no tiene mucho consumo computacional porque la decisión de haber usado el clasificador Seminai-Bayes como el corazón, que es un clasificador sencillo, que no consume mucha memoria ni mucho tiempo de cómputo, hace que el modelo completo, obviamente, tiene un poquito más de consumo, pero no es tan relevante. Entonces, bueno, se reciben las señales de entrada, ellas pasan por cada uno de los clasificadores y se realiza lo que ya explicamos. Pero aquí se ve más claramente que la salida definitiva arriba de una emoción es dada como entrada a los siguientes clasificadores, y esto debe dar vueltas en un sistema dinámico hasta que esto converja. Otro problema a considerar aquí es el hecho de que estos sensores pueden fallar, y es uno de los retos de la computación afectiva. Si yo estoy en un carro, estoy manejando el carro, a lo mejor la cámara que me está registrando mis expresiones faciales falla. El sistema no debe caer, debe ser robusto. Entonces eso también lo consideramos y utilizamos un concepto que se llama marginalización de sensores. En este caso, como sabemos que aquí en cada una de estas cajitas hay un clasificador de multiresolución, el hecho de que se pierda uno de ellos, podemos con la información histórica, los valores que ya se tenían, y aplicando una tabla de probabilidad condicional, yo puedo tratar de generar de manera, con la distribución de probabilidad, generar los valores faltantes. Hay un ejemplo, si yo perdí presión, perdí el sensor de presión, se perdió de la manija. Entonces, pero si tengo el de movimiento de la mano y tengo la expresión facial.
Y en la historia, o sea, mientras el paciente fue interactuando con el sistema, yo tengo valores de cómo se comportaba la presión cuando, ante los valores de movimiento de la mano y expresión facial. Entonces, si yo perdí la presión de los dedos, pero sé que el movimiento de la mano vale 1, o sea, está presente la emoción y la expresión facial vale 1, en el récord histórico yo puedo ver qué pasaba cuando valía 1, y tengo entonces que cuando valía 1 tengo dos opciones, y cuando valía 1 también tengo una con menos 1. Entonces hago una tabla de probabilidad condicional, y cuando vale 1, 1, MOV y FAE, o sea, movimiento mano y expresión facial, tengo estas probabilidades, genero un valor aleatorio y con eso puedo llenar el valor faltante. Bueno, esto conllevó a diseñar, hacer un experimento. Entonces obviamente necesito comparar los 3 clasificadores, a ver qué tan bueno es nuestro clasificador, y para eso se hacen algunas asunciones. Se crearon modelos de fusión, y también se crearon modelos de relevancia binaria, cadena de clasificador y cadena circular por cada paciente. Esto se hizo para cada paciente. Y luego necesito unas métricas, que calculen los resultados de los clasificadores para determinar quién es mejor o quién no es mejor. Ahí están las fórmulas, no se asusten, eso uno lo ve también en la literatura y puede entender qué tiene que ver. Los resultados, bueno, se obtuvo que aquí tenemos esta tabla donde por las filas tenemos los clasificadores, relevancia binaria, el clasificador de cadena y el clasificador de cadena circular, y por las columnas tenemos las métricas que están midiendo qué tan bueno son los clasificadores. Y bueno, qué bueno, ¿verdad? Gracias a Dios, nuestro clasificador tuvo los mejores resultados, le ganó a relevancia binaria y al otro, con resultados que tienen significancia estadística. O sea, hubo significancia estadística en estos resultados. Y lo que indica, ¿esto qué significa? Que efectivamente considerar las relaciones de dependencia entre las emociones ayuda a mejorar el reconocimiento. Luego, entrando en más detalle y viendo las tablas de probabilidad condicional, notamos algunas relaciones interesantes. Esto fue lo que nos ayudó a que la conferencia de computación afectiva valoraran la contribución. Fíjense esta tabla, ¿cómo leemos estas tablas? La leemos así. Por las filas tenemos la ansiedad y por la columna el dolor, ¿no? Pero esto es una probabilidad condicional. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que haya ansiedad dado que hay dolor? Entonces vemos, si hay dolor, aquí dice que hay ansiedad con una probabilidad de 1. O sea, esto quiere decir, cada vez que había dolor, había ansiedad. Ok. Pero vamos a ver qué pasa. Si no hay ansiedad, también notamos que no hay dolor. Entonces hay una relación entre dolor y ansiedad, una relación de codependencia entre ellas dos. Sin embargo, vamos a ver qué pasa si hay ansiedad. Si hay ansiedad, no necesariamente hay dolor, porque es una probabilidad casi del 0,5 que haya dolor. Luego, esta relación de codependencia va en un solo sentido, y es que si hay dolor, hay ansiedad, pero si hay ansiedad, no necesariamente hay dolor. Por otro lado, vimos tanto el dolor como motivación, y notamos que cada vez que había, en este caso dolor, cansancio, cada vez que había cansancio, no había ni ansiedad, ni dolor, ni motivación. Entonces aquí hay una relación de exclusión mutua, y también eso pasaba con motivación. Lo que indica, lo bonito, lo interesante de esto, es que el sistema es capaz, él solito, de manera automática, de reconocer la dependencia entre las emociones. Y esto puede ser muy útil para los psiquiatras, los psicólogos, porque desde el punto de vista experimental pueden meter varias emociones y ver qué dice el sistema, qué relaciones de dependencia o exclusión mutua puede haber entre ellas. Las conclusiones de esta investigación, o de este caso de estudio, es que, bueno, primeramente se propuso un nuevo esquema de fusión tardía, esa fusión con Semina y Valle, con cada uno de los sensores, antes de la parte circular, y también se propuso la parte circular. El sistema fue capaz de identificar relaciones de dependencia entre las emociones, como ya vimos, y además nuestra propuesta de clasificación logró resultados bastante buenos y altos.
algo que se planteaba ahí como trabajo futuro era que con 5 pacientes es como poco, ¿no? Entonces era necesario reclutar más pacientes y ver este comportamiento. Eso se ha hecho, ya llevamos 15 pacientes. Es importante aclarar que no es fácil tener pacientes, y más ahorita con esto de la pandemia ha sido más difícil, ¿no? También por el aspecto de que el paciente no iba una sola vez, se hicieron sesiones de 10 veces, o sea, 10 veces o 10 veces, sí, 10 veces iban a la clínica y utilizaban la plataforma de rehabilitación virtual y se registraban los datos. Entonces también allí hay esa dificultad. Pero sí se han tomado más datos y los resultados han sido cónsonos, han sido consistentes. Bueno, el otro aspecto que también habría que hablar es, ahí vimos ya cómo reconocer las emociones, una propuesta. Existen muchísimas propuestas utilizando Deep Learning, que es lo que está ahorita de moda. Aquí yo quiero hacer énfasis también a los que están trabajando en el aprendizaje de máquina, que no se dejen deslumbrar con que todo es Deep Learning. El Deep Learning es bueno, está dando buenos resultados, pero también hay que tener cuidado porque ellos requieren grandísimas de datos, y lo otro es que tienden a entrenarse, se sobreentrenan, hay que entonar muy bien los parámetros. Pueden haber otras propuestas más sencillas. En el caso de la simulación de estados afectivos, ahora la idea es que una vez habiendo identificado las emociones, que el sistema sea capaz de responder. Y aquí tenemos entonces para este mismo sistema Gestalt Therapy un caso de estudio que es la tesis de maestría de Walfred Arreola, en el cual ahora queremos que aparezca en la pantalla del juego, aparezca un avatar. Este no es el avatar, este lo estamos tomando del estado del arte. De hecho, bueno, por eso puse la referencia atrás. Lo estamos tomando allí porque todavía el estudiante no ha llegado a generar como qué cara va a tener. La idea es que sea la cara o la expresión de un terapeuta, y donde influye también la ropa que va a tener, el fondo de la pared que tiene, todo eso es importante. Y vamos aquí a involucrar las expresiones faciales, el tono de voz, va a hablar, o sea, no va a ser escrito, sino que va a hablar, se va a escuchar. Y eso inicialmente, después se pueden meter los gestos, a lo mejor como mueva la mano, este tipo de cosas. Aunque no he hablado en detalle, pero como ustedes se pueden haber dado cuenta, aquí hay muchos componentes de desarrollo de software y muchas consideraciones. Hay aquí elementos de tiempo real, para sistemas de tiempo real, con lo cual los programas, las clases, la comunicación entre las componentes del software deben ser eficientes en tiempo. Lo otro también es que, considerando que el área de computación afectiva es multidisciplinaria, porque ya hemos dicho que tenemos que interactuar con psiquiatras, psicólogos, y es lo bonito, ¿no? Es una sinergia entre el área de las ciencias sociales y el área de las matemáticas, la ciencia, la otra ciencia. Entonces se juntan ellas dos para lograrlo. Pero es importante entonces hacer especificaciones de software muy claras al interactuar con los psiquiatras. Todo aquello de la ingeniería del software aquí se hace más patente, o sea, más fundamental que sea considerado. Bueno, ya llegando a las conclusiones, entonces tenemos que lo siguiente, ¿no? Hemos visto aquí el concepto de computación afectiva y cómo estos sistemas, el propósito que se logra aquí, que se quiere buscar, es el bienestar de las personas. Y por eso es que me gusta tanto, ¿no? Yo sé que todas las ciencias buscamos mejorar la vida de las personas, pero esta particular que ya es como más directa, viendo cómo se siente la gente y qué propuesta le podemos dar para que mejoren su calidad de vida. Entonces, eso lo acabamos de ver, y vimos también las aplicaciones. Nada más vimos dos, la de los autos y la de medicina, esta del oncológico de Barcelona. Retos para el desarrollo de software. Ya quedaron plasmados durante toda la presentación cómo tratamos los estados afectivos. Pueden ser discretos o con dimensiones continuas, y si lo tratamos binario o de manera de intensidad.
El enfoque multimodal, cuando me refiero a multimodal, es que no haya un solo sensor, hayan varios sensores. Entonces aquí hay retos que tienen que ver con la sincronización, que los valores correspondan a medida que el tiempo transcurre. La alternativa de un sensor faltante, cómo manejar esto. Porque en el laboratorio es muy cómodo, ahí tenemos todo, pero esto la idea es que se use en la calle, ¿no? O sea, digamos, fuera del laboratorio. Vimos también el reto del enfoque multietiqueta. Aquí tienen que interactuar componentes de software para entregar los resultados de uno y dárselo al otro, de un clasificador al otro y hacerlo de manera circular. Algo que no hablé es que la convergencia, aquí hay que tomar en cuenta la convergencia, si esto converge mientras da vuelta. Y los resultados que hemos obtenido es que sí, que en pocas iteraciones, unas 5 iteraciones máximo, ya converge el sistema. Pero el software debe considerar eso. Y bueno, por último, el hecho de que se puede usar en la vida diaria, en la vida real. Para finalizar en este aspecto, entonces también tenemos que los profesionales, la gente que trabaja en computación, tenemos una característica, y es que por el hecho de que damos servicio a muchas áreas del conocimiento, tenemos que ser flexibles y tenemos que primeramente tener la apertura de poder hablar, en mi caso con un psicólogo, un psiquiatra, tratar de entender lo que ellos hacen y poder plasmar eso en especificaciones de software para lo que vamos a desarrollar. Y bueno, esto ha sido mi presentación. Espero que les haya gustado. Si tienen alguna pregunta, estoy aquí disponible. Para finalizar, quería dar un mensaje. Dice en Proverbios 14:8, el corazón del entendido adquiere sabiduría y el oído de los sabios va a la ciencia. La ciencia no está divorciada de nuestras creencias. Como dice, es importante buscar la ciencia a través de los fenómenos que están ocurriendo. Entonces, bueno, doy el paso, creo que a Rafael o a Dinarle, no sé. ¿Me escuchan? Sí, profe. Por aquí tenemos algunas preguntas. Nos dice, en términos legales, así como ha sucedido últimamente en lo relacionado a la protección de datos, ¿ha habido alguna discusión acerca de proteger la detección de sentimientos de las personas en la web? Sí, sí. Este es un debate que hay también en la computación afectiva. De hecho, ahorita a finales de septiembre y octubre se va a realizar la Conferencia Internacional de Interacción Inteligente y Computación Afectiva. Y el tema principal va a ser la ética, se va a hablar de la ética. ¿Cuál es mi punto de vista? Mi punto de vista es que sí, hay muchas tecnologías y al principio, por supuesto que existen miedos, existen preocupaciones, porque esas tecnologías pueden caer en manos de gente que no sepa valorar o quiera hacer un uso abusivo de ellas. Pero por el hecho de que exista este peligro, no podemos descartar la potencialidad o el beneficio que se puede obtener con esta tecnología. Ahí tenemos el Internet. El Internet, desde que apareció, ha sido algo maravilloso, ¿no? O sea, nos permite aprender, nos permite comunicarnos, pero también sabemos que está el lado oscuro. De hecho, se habla de la red oscura, algo así hablan, donde están los hackers, donde tratan de invadir la privacidad de la gente. Pero por esto no podemos decir que el Internet es malo, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese sentido también pasa con la computación afectiva. Y en el caso de lo que estamos nosotros trabajando, nosotros le damos a los pacientes una hoja de consentimiento. O sea, ellos llenan ahí, ellos están conscientes de que se le van a tomar sus emociones y todo esto, y ellos afirman que sí quieren y firman. Y además le damos a ellos la garantía de que no vamos a revelar sus rostros. Por ejemplo, ahorita yo estoy dando esta charla, este seminario, y no sé si observaron que cuando les mostré el video del paciente, de una paciente, en ningún momento le mostré la cara. Si salía la cara de la terapeuta, ella no tiene problema que salga, pero la cara de la persona que estaba manejando el gripper no sale. Eso hay que respetarlo. Y los pacientes están más que felices de que sí ellos puedan dar sus datos, porque ellos entienden que esto puede contribuir a que la ciencia avance y se puedan lograr soluciones para mitigar las dificultades que ellos puedan estar pasando.
Entonces, es eso, pues, hay un equilibrio allí. Pero esto va a ser ampliamente discutido en la próxima conferencia, bueno, doy gracias a Dios me aceptaron un artículo y voy a estar allí conectado, va a ser desde Japón. Aprovecho para dar la cuña. Lástima de la pandemia, si no nos hubiese ido a Japón a conocer cómo son las cosas en Japón. Hugo es el que me hubiese recibido en el aeropuerto. Pero sí, pues esto va a ser discutido ampliamente en la conferencia de computación afectiva. Ok, la otra pregunta es, ¿han detectado algún tipo de sesgo en la detección de sentimientos en función de la raza de la persona? Ok. En nuestro caso particular, aquí en México, no, en ningún momento, porque de hecho también un elemento que hay que incluir, que hay que añadir en estos sistemas, es que debería haber representación de todas las culturas. Claro, aquí nada más estamos enfocados en México, hay pacientes de distintas razas y no hay ningún problema, o sea, el sistema lo aprende. Ahorita estamos trabajando en un conjunto de datos multimodales donde queremos meter todos estos sensores, inclusive, ¿cómo se llama? Las cámaras térmicas. Estas cámaras térmicas, dependiendo de la cantidad de calor que tengamos en el cuerpo, que se ve reflejado como rojo, etcétera, también se pueden reconocer emociones. Entonces queremos incluir esto en una publicación próxima. Hay que recolectar datos. Y estamos tratando de involucrar la mayor cantidad, en este caso de cultura latina. O sea, en el INAOE hay gente de Colombia, bueno, de Venezuela, ¿no? Hay gente de México, obviamente. Nos encantaría que hubiese más gente de Europa, hay poca gente de Europa. Pero que el conjunto de datos involucre representantes de, si es posible, los 5 continentes. Y de esta forma tener respuestas, ejemplos de cada uno para que no exista tanto sesgo en el sistema. ¿Alguna otra pregunta? Ajá. ¿Es la computación afectiva otra herramienta más por la cual debamos preocuparnos sobre la privacidad de nuestros datos? Es decir, ¿es otro medio para seguir perfilándonos a nivel digital? Yo diría que, bueno, de hecho, no sé si ustedes recordarán lo que ocurrió con Facebook y con una empresa de Inglaterra, que en función de los me gusta que colocaba a la gente, eso es para las elecciones, creo que de Estados Unidos, luego las propagandas que mandaban iban enfocadas a favorecer a uno u otro candidato. Uno lo que tiene que ser es muy precavido, ¿no? Muy precavido, tratar de saber a qué cosas sí uno quiere expresar lo que siente y qué otras cosas no. El riesgo siempre va a existir, lamentablemente va a existir, pero sí ser precavido. Por ejemplo, en Facebook particularmente a mí no me gusta mucho subir cosas personales. Generalmente yo subo allí cosas de trabajo en mi página de conferencias o de cosas que haga, no sé qué, pero tanto de mi familia. Esa es una posición muy particular. Yo no quiero decir que quien lo haga está mal, pero no me gusta estar subiendo cosas personales. Si viajo, si pongo fotos de viaje, que sean para conferencias, pero no. Entonces eso es la manera como uno maneje la información. Ok, la siguiente quizás ya fue respondida, pero podemos profundizar. Dice, ¿cómo hace para detectar la intensidad de una emoción? Sí, ya teniendo los sensores y habiendo registrado los valores, esa pregunta es interesante en el aspecto de que ahora el etiquetado es qué valor le coloco a estos valores de los que obtuvieron los sensores. ¿Cómo se lo coloco? Porque ya no es binario, ya no es 1, 0, no es -1, -1, 1. Es que se utiliza generalmente como si fuera una manija, o digamos, sí, algo así como que la muevo de 0 a 1. Entonces, por ejemplo, psiquiatras, si están viendo los videos, entonces ellos mueven, ya no ponen 0, 1, sino que mueven como una palanca. Esto es un ejemplo gráfico que estoy dando, ¿no? Pues eso se puede hacer en la computadora poniendo una barra que se mueva de 0 a 1 y entonces ellos mueven la barra indicando hasta aquí
punto ellos están de acuerdo en que sí, de la intensidad de la emoción. El etiquetado, aquí la clave es el etiquetado. Y bueno, no, y obviamente eso tiene implicaciones en los modelos computacionales, porque ahora la salida ya no son 1, 0 o menos 1, 1, sino que son valores entre 0 y 1. Y esto es algo, aquí hay un campo de investigación muy grande. Y por ejemplo, en el modelo computacional que propusimos, ¿qué pasa si tengo un 80% de dolor, pero un 25% de cansancio? ¿Cómo manejar eso? ¿Cómo el avatar de la plataforma va a interpretar esto? ¿Qué respuesta debe dar? Eso es muy interesante, es bien fascinante cómo se podría manejar eso. Todavía no lo hemos hecho, ahorita estamos en lo más básico, de forma binaria. Ok. Esa capa intermedia que se mostró a lo largo de la presentación, ¿es con consentimiento del usuario? No recuerdo cuál, la capa intermedia. Sí, creo que es cuando se muestra que está el computador y la persona frente al computador, que se separa, sí. que obviamente está esa capa en la computadora donde Muy recibe bien, las muy bien. emociones. Creo que la persona se refería a esa capa donde Sí, recibe la seguramente emoción es eso. y se transmite. Seguramente, sí, efectivamente. Bueno, sí, el estudio que nosotros hicimos, porque eso depende de cada estudio, de las personas que manejen la investigación, como les decía, los pacientes se les leía, o ellos mismos leían, tenían que entender y estar conscientes de que sus datos iban a ser tomados para fines de investigación. Y ellos firmaban, como les digo, una hoja de consentimiento. Hay personas ya de cierta edad que no ven bien o que no pueden escribir, entonces colocaban su huella dactilar. Y esos papeles los guardamos, eso está guardado, tiene que estar resguardado por al menos 5 años, y después de los 5 años se puede destruir. Pero sí, esto es con consentimiento de las personas, o sea, no es que los engañamos de ningún modo. Ok. ¿Cómo lidian los desarrolladores de estos sistemas con los sesgos inherentes a sus asunciones y a los datos recogidos? Sí, lamentablemente en la investigación siempre va a haber sesgo. Digo, los investigadores tratamos de meter el menor sesgo posible, por ejemplo, en el etiquetado, pero obviamente sí hay personas que piensan algo, otros piensan otra cosa. Entonces, me faltó decir que en el caso de los psiquiatras, ellos indicaban que piensan si está o no la emoción, pero después se aplica una métrica que es el índice de coincidencia. Entonces, mientras más alto sea el índice de coincidencia, si se toma esa etiquetada. Si hay mucha divergencia o controversia entre ellos, entonces no se tomaba en cuenta ese etiquetado. Pero sí, pueden haber sesgos. Ok, dice, ¿cómo trabaja en cuanto a la interferencia o sobrecargas? Y si el código del experimento está disponible en algún repositorio. Oye, sí, queremos ponerlo a la disposición, todavía no, porque hay que hacer unos ajustes. También el conjunto de datos que vamos a recolectar, esa es la intención, por ponerlo a la disposición de la comunidad científica. Y aquí, bueno, esto se conecta con algunas preguntas que hicieron antes. Tenemos que tener mucho cuidado a quién se lo damos, porque hay empresas depredadoras que están pendientes a ver quién tiene datos y pueden quererlos tomar. Ahí, claro, el riesgo se puede correr, pero a las personas que se lo vayamos a dar, vamos a tener como un componente legal donde necesitan firmar un compromiso de los fines por los cuales van a usar los datos. Y los datos que le entreguemos, que pongamos a la disposición, no se va a mostrar en los videos, lamentablemente, porque en los videos también se extrae información, por ejemplo, de las expresiones faciales. Le podríamos dar los atributos que logremos de la expresión facial, lo podemos entregar en el conjunto de datos, pero los videos no se podrían dar. Entonces eso es lo que viene a futuro. Y aquí, bueno, quiero aprovechar algo. Miren, para mí es un honor, de verdad, un honor, como ya les decía, poder servirles, particularmente a mi país, Venezuela. Y entonces, si hay algún estudiante de licenciatura, de ingeniería,
principalmente, bueno, imagínense FACI, donde yo estuve, ¿no? Que quiera incursionar en esta área o quiera hacer su tesis o algo relacionado a esto, y por supuesto también de la ingeniería de la UCAP, es bienvenido. O sea, yo estoy abierto a participar, a ayudarles en lo que yo pueda, y también colaborar con algunos profesores de allá que quieran también formar parte de algún proyecto, de alguna investigación. Esto pues, en función de mis disponibilidades de tiempo, por supuesto. En el caso de que haya estudiantes que quieran hacer alguna tesis relacionada con esto, necesariamente tiene que haber un profesor de allá que sea su tutor, y yo sería como un cotutor externo. Pero de verdad, para mí es un gusto y sería un placer poder servir en lo que sea posible. Excelente. Por acá tenemos la información del estado emocional anterior, pasa a ser procesada para el estado siguiente en el modelo. En la cadena, tanto en la cadena de clasificadores como en la cadena circular, sí. Esa es la idea, que una vez que tengo el resultado, ese resultado es otro atributo realmente, otro atributo para el siguiente clasificador. Y no solo el anterior, sino todos los anteriores. Esos son valores adicionales. Y por eso el modelo computacional es complejo, porque tiene que funcionar. Imagínense la primera iteración. En la primera iteración, el primer clasificador todavía no tiene los resultados de los otros, porque está empezando. Entonces, hay decisiones de software de cómo manejo esas entradas que aún no están disponibles. En probabilidades, bueno, uno utiliza lo que llama marginalizar. Uno puede marginalizarlas y hasta que aparezcan, entonces sí pueden ser manejadas. Pero esa es la idea. Y este encadenamiento hace que se pueda incluir en el modelo computacional las relaciones de dependencia o de exclusión mutua entre los estados afectivos para mejorar la clasificación. ¿Están ahí? Ok. Sí. ¿Podría hablar un poco sobre los sensores? ¿De qué tipo son? Mira, los sensores es un mundo. Eso también es un mundo. O sea, es que es impresionante todo lo que hay que aprender o manejar. Y bueno, por eso es que si uno se mete en una de estas cosas, se dedica a eso y más o menos aprende. Y después esos bloques se van juntando. En el caso, por ejemplo, de tesis de licenciatura y ingeniería, ahorita he entendido más que no es lanzar un cohete a la luna, porque a veces le meten eso a uno a la mente. Las de licenciatura e ingeniería deben ser un poco más sencillas, o sea, no van a crear conocimiento nuevo. Las de maestría son más complejas y la de doctorado obviamente tienes que crear conocimiento nuevo. Pero bueno, volviendo allá, por ejemplo, si hay un proyecto más grande de computación afectiva, entonces la parte de los sensores es algo que hay que manejar, que hay que estudiar, y entonces alguien se puede encargar de ver cómo son esos sensores, qué modelo computacional se va a desarrollar para ello. Y yo he utilizado bueno, los que vieron ahí, el movimiento de la mano, presión de los dedos, presión facial, pero en este conjunto de datos que estamos ahorita levantando, estamos usando electroencefalogramas. He tenido que aprender, esto es todo el mundo, o sea, cómo se coloca la gorra, cómo se coloca el gel, encender el sistema. Estos también tienen la complejidad de la rata de muestreo. Estos sistemas van a lo mínimo 128 Hz, es decir, 128 valores en un segundo. ¿Ves? Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con el movimiento de la mano? Si lo tomo a 15 Hz, entonces nada más tengo 15 valores por segundo. 15 valores del movimiento de la mano y 128 del cerebro, del electroencefalograma. Ahí tengo que sincronizar a ver qué hago. Una manera es, bueno, ver cuál es el punto, o sea, como estos 128 lo divido en 15 pedacitos, y entonces ahí saco un promedio, no sé, para ver a qué le corresponde a cada uno de estos 15. No sé si me explico. Queremos incursionar en lo de la cámara térmica. Ya hemos visto la cámara térmica, no la domino todavía, cómo se guardan los valores. Esto ya es más visual. ¿Qué más? Bueno, hay un sensor de ritmo cardíaco, la sudoración de las manos. Entonces esto también es un mundo, o sea, aquí hay muchas cosas que hacer.
Yo quiero hacer un estudio posterior para ver en qué manera se relacionan los sensores, o sea, cómo un sensor puede colaborar con otro. Eso también es una publicación que se puede hacer en el futuro. Ok, ¿en su modelo se incluye el algoritmo de aprendizaje supervisado? Sí, a lo mejor no lo dije, pero estos modelos de Naive-Bayes, semi-Naive-Bayes, y nuestras propuestas más complejas, todas son supervisadas, son totalmente supervisadas. Por eso es que les digo que una vez que tengo los valores de expresión de dedo, movimiento de la mano y expresión facial, las entradas, tengo que saber la etiqueta o el valor de salida que le corresponde. Y ahí es donde involucramos a los psiquiatras, psicólogos, para que ellos pusieran la etiqueta. Obviamente ellos no se van a poner a ver los valorcitos esos, los numeritos, 0. No, ellos no van a ver eso. Ellos ven es el video, pero ¿qué pasa con el video? Este video está sincronizado con esos valores, porque por cada cuadro del video yo tengo a quién corresponde el movimiento de la mano, a quién corresponde en expresión facial. Y entonces la etiqueta que coloque el psiquiatra en el momento de ese cuadro, indirectamente ya estoy teniendo la etiqueta de los valores numéricos. Pero esto es aprendizaje supervisado. También hemos pensado en aprendizaje semi-supervisado. Este que tiene que ver con que yo tenga los valores de algunas etiquetas y no de otras. Entonces entreno el modelo con los que tengo etiqueta y con este modelo genero la etiqueta de los que faltan. Pero no ya definitivo, sino que ahora, ya teniendo las nuevas etiquetas, vuelvo a entrenar con todo y tengo el modelo final. Es el modelo de aprendizaje semi-supervisado. Ok. Volviendo a la intensidad de las emociones. Ajá. ¿Tiene que ver con probabilidad y correlaciones? Bueno, la intensidad se podría traducir luego como en alguna probabilidad, pero no tiene que ver con eso. O sea, directamente no, sino es cuánto percibo, bueno, sí se podría decir, es cuánto percibo yo que tanto siento yo una emoción. Qué tanto la siento. Entonces es mi etiqueta, es el valor que le voy a poner, y bueno, sí se podría decir que es algo estocástico y se podría ver como algo probabilística. Pero yo podría no moverlo solamente en la escala 0-1, yo podría tener una escala de Likert. ¿Recuerdan esa escala de Likert? La escala de Likert es que tengo 5 valores, entonces más a la izquierda es, por ejemplo, sintió cansancio, entonces el valor más bajo es 1. 1 significa absolutamente no. 2 significa un poco. 3 significa ni sí ni no. 4, entonces aquí ya el valor no es entre 0 y 1, que luego lo puedo traducir obviamente a 0, 1, pero es una escala de Likert, o sea, tengo valores 0, 1, 2, 3, 4 y 5, indicando qué tan intenso o no percibí la emoción. Perfecto. ¿Hay investigaciones en esta área de computación afectiva relacionadas con la tecnología móvil que puedan captar emociones físicas, como por ejemplo la sudoración, gestos faciales, etcétera, que pueda ser utilizada con procesamiento del lenguaje natural para detectar sentimientos y opiniones en las redes sociales? Sí, bastante. Hay muchos trabajos que se están haciendo. Es lo que más o menos les trataba de reflejar. Ahora las nuevas tecnologías, hay muchas propuestas que incluyan el reconocimiento de tu estado afectivo. Entonces llegarán celulares que ahora no solamente te lo van a promocionar con que sea inteligente, de hecho ahorita casi todo dice que tiene inteligencia artificial. Ahora no solamente es eso, sino que también va a decir que te entiende. O sea, tienes un celular que te va a entender cómo te sientes y entonces va a tratar de animarte. ¿Cómo te puede tratar de animar? A través de, por ejemplo, la vibración. Ese es un sentido áptico. O sea, se puede vibrar para que reacciones, ¿no? Puede cambiar el fondo, el color del fondo de la pantalla, etcétera. O sugerirte una música. Mira, oye, te veo muy estresado. ¿Te gustaría escuchar tu música favorita de no sé quién? Ah, bueno, también pónmela. O no, mira, déjame en paz. A lo mejor agarra el celular y lo rompe contra el suelo, esperemos que no haga eso, ¿no? Pero el celular sea capaz de reconocer eso se está, hay trabajos en eso, el celular, bueno, el internet de las cosas, las casas inteligentes, o sea, que yo llegue a mi casa
y ya desde la entrada, con sensores, la casa sepa cómo me siento. Entonces, mira, vienes muy cansado, quiere que te coloque una música de fondo, entonces automáticamente se enciende la música de fondo, y, uy, deberías tomar un baño caliente, entonces enciende no sé, prepara todo, digamos, ese tipo de cosas. Hay muchas aplicaciones. Ok. Por aquí nos dice que si los resultados obtenidos son clasificados por medios de algoritmos de Deep Learning. Bueno, les decía que esa es una opción. Hay opciones que son en Deep Learning. Y se me olvidó decir allá con lo de los celulares, y que también se conecta con esto, es que hay dentro de computación efectiva hay una sola área, hay un área, digamos, una subárea, que tiene que ver con lenguaje natural y procesamiento de texto. Eso lo llaman particularmente análisis de sentimiento. No sé por qué lo llaman así de sentimiento, pero bueno, ese es su nombre, chévere, no hay problema. Pero digo, ellos lo llaman así y ellos se dedican nada más a eso, a ver cómo el lenguaje, las palabras que decimos, la entonación, puede identificar las emociones. Entonces, en todas estas cosas se ha usado Deep Learning. Como les digo, casi toda la inteligencia artificial, ahorita el boom, es Deep Learning porque de verdad que ha dado muy buenos resultados, pero lo que yo siempre recomiendo es que no nos dejemos deslumbrar, tengamos mucho cuidado, porque estos sistemas son delicados en cuanto al el sobreaprendizaje. Entonces, hay que tener en cuenta eso. Ok. ¿En qué categoría está la terapia de los gestos? ¿En aprendizaje supervisado o aprendizaje por refuerzo? Está en aprendizaje supervisado. El aprendizaje por refuerzo también es otra herramienta útil, pero no la estamos usando ahorita. Aunque sí, me recordé, en la parte de rendimiento, es decir, que si el paciente logra los objetivos rápidamente y que si lo hace de manera lineal, eso fue una tesis de maestría, otra persona lo hizo, utilizó aprendizaje por refuerzo al principio para definir la política que debía seguir el sistema como punto de partida para un modelo parcialmente observable de Markov, que es el que iba a ver qué tan bueno, qué tan malo era el rendimiento del paciente, y luego esto se usaba para cambiar los estados de dificultad del juego. Pero en la parte de emociones, lo que a mí me compete, no hemos usado todavía aprendizaje por refuerzo. Está en la mira. Y también transfer learning, o sea, aprendizaje por transferencia. También está en la mira. Bueno, perfecto. Y esas son todas las preguntas que tenemos por ahora. Ok. Muchas gracias. Bueno, ya tienen allí el ofrecimiento para aquellos que tienen o que están en busca de algún tema de tesis o les gusta esta área, pues ya el profesor Jesús pues se puso a la orden, agradecidos por eso y por obviamente compartir este tema tan interesante con nosotros, tomarse el tiempo para mostrarnos su trabajo que es valioso. Y bueno, no sé si a profe María Angélica o Dinarle quiere hacer algún comentario, si no Rafael, pues cerramos. Bueno, volver a agradecer a Joel por por su presentación excelente, por la respuesta a sus preguntas, por el ofrecimiento a poder orientar algunos trabajos desde México acá en Venezuela. Bueno, de verdad que sobre todo comprendiendo la situación de las universidades en la actualidad, es importante ese ofrecimiento. Y bueno, de verdad que un abrazo y gracias por compartir tan excelente información, bueno, de inteligencia artificial, de interacción humano-computador, de ingeniería de software, bueno, de muchas áreas Aquí de la hubo de computación todo. en la que Aquí hubo de todo. sí, en la que yo ha intervenido. Una De licuadora. verdad que gracias. Eso, sí, sí. Bueno, es que estamos trabajando
dada la complejidad de los problemas que se están resolviendo en la actualidad, eso es la tendencia. Importante. Sí, exactamente. Poder Trabajar en trabajos colaborativos en equipo, exacto. Así es. Bueno, mi mensaje final, gracias por la oportunidad. Estoy a la orden. Y como les dije, bueno, aquí en México tienen a un venezolano que está tratando de luchar y salir adelante, ¿no? Y hay muchas cosas por hacer, pidiendo a Dios que las cosas vayan bien. Y bueno, viendo a ver también qué voy a hacer con mi vida, porque ya yo estoy haciendo ahorita un postdoctorado en el INAOE, pero tengo que buscar rumbos, tengo que ver hacia dónde me voy a ir, o sea, en qué voy a trabajar. Por supuesto, me encantaría una plaza definitiva. No es fácil conseguir una plaza de investigador definitiva, pero bueno, veremos. Y bueno, como ya había dicho Dinarle, yo creo bastante en Dios y bueno, espero y confío que me guíe a ver a dónde vamos a ir. Ya saben, en México tienen alguien que les tiende la mano. Seguro, muchas gracias. Seguramente va a encontrar muchas puertas abiertas por allí. Amén. Eso tenemos con seguridad. La profe María Angélica tiene levantada la mano para participar. Adelante, profe. Gracias, profe. Bueno, profesor Joel, la verdad es que me impactó su presentación, la calidad, la profundidad, como dirían los jóvenes de mi época, fumadísimo. Veo un profundo conocimiento, sobre todo en el área de las matemáticas. Eso hay que rescatarlo, eso hay que rescatarlo. Sí. Se refleja muchísimo el equipo interdisciplinario, veo gente fabricando sensores, veo psiquiatras, debe ser terrible tener como usuario un psiquiatra, terrible. No, sí. Inclusive el trato con los pacientes, etcétera, etcétera. O sea, nos está abriendo un panorama, bueno, para mí personalmente totalmente desconocido y súper atractivo. Ojalá tuviera 20 años menos y creo que me anotaría con una tesis postdoctoral con usted. Wow. Ampliamente agradecida por su apoyo, por su sensibilidad. Venezuela necesita muchísimo de este tipo de colaboraciones. Gracias a la pandemia esto ha crecido y estamos dando este tipo de sesiones. Ampliamente agradecida también con Dinarle por sus relaciones, por su apoyo, por su insistencia, por su constancia, por sus bellas palabras siempre. Cuando a mí me toque hacer la presentación de un ponente, no sé qué voy a hacer. Por supuesto, ni me atrevo a ser presentadora, presentar algo, porque me quedo chiquitica, pues todos los que hemos tenido han sido muy brillantes. Bueno, profesora, gracias, profesor Rafael y Ana, por vuestro apoyo. Nuevamente estoy muy emocionada y muy feliz de que estemos dando este tipo de pasos en Venezuela, que nuestros estudiantes estén teniendo esta oportunidad. Dios les va a pasar factura, porque no todo el mundo tiene acceso a esto, Muchas gracias, profesor. Gracias a usted, profesora María Angélica. Gracias por la oportunidad, de verdad. Y que esté muy bien. Seguimos en contacto. Seguro que sí, profe. De hecho, bueno, esperamos por allí también tener noticias de Japón y bueno, una actualización a futuro sin duda alguna también de todo lo que se va haciendo, ¿no? Con este tema, actualizaciones de todos los avances que vaya obteniendo, que seguramente son, bueno, muchísimos, ¿no? Y bueno, agradecerle también, evidentemente, pues o sea, no nada más la presentación que nos ha hecho a nosotros, que efectivamente es muy valiosa, pero evidentemente el área, pues, de investigación y los aportes que esto puede dar, pues también los agradecemos porque sin duda alguna es como cuando uno de verdad estudia esta carrera, la ingeniería, y uno pues lo que se antepone o lo que se propone siempre es el bienestar de la humanidad. Y productos como estos de esta investigación dan fe de ello. Así que bueno, agradezco también que haya escogido esta línea de investigación y que esté poniendo su corazón y su cerebro en
esta iniciativa que ya tiene bastante tiempo y que seguramente entonces continuará teniendo esos frutos, que estoy seguro que sí, y por eso insisto en que próximamente nos volvamos a ver con actualizaciones. Muy bien, sobre con mucho gusto. Muchas gracias. Con mucho gusto, claro que sí. Claro que sí.